cómo protegerte y sanar cuando otros te envidian. ¿Alguna vez has sentido que, justo cuando finalmente logras un éxito o una alegría, algo en el ambiente se vuelve pesado? Notas una mirada, un comentario sarcástico o incluso un silencio frío de alguien que considerabas cercano. No es tu imaginación, es el peso de la envidia ajena. Hoy no vamos a hablar de por qué tú no debes envidiar, hoy vamos a hablar de ti, de tu herida y de cómo proteger tu luz en un mundo que a veces prefiere la sombra. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a desmantelar el poder que otros tienen sobre tu paz y vamos a aprender a brillar sin pedir permiso ni perdón. Este no es solo un video de consejos, es un proceso de sanidad para aquellos que han tenido que bajar su volumen para no molestar a los demás. Acto 1. La psicología del dardo invisible, el peso de ser observado. Es una sensación que muchos de ustedes conocen bien, aunque a veces es difícil de poner en palabras. Es ese clima que cambia en una habitación cuando cuentas una buena noticia. Es el comentario que suena a halago pero lleva una pizca de veneno. Qué suerte tienes que te dieron ese puesto, yo no podría estar tan lejos de mis hijos como tú. Es el silencio de quien debería alegrarse y, en lugar de eso, se retira. La envidia de los demás no siempre llega como un ataque frontal, a menudo llega como un dardo invisible. A veces ocurre en los lugares donde deberíamos sentirnos más seguros. En la oficina, imagina que finalmente, después de meses de esfuerzo, logras ese ascenso o completas ese proyecto con éxito. Llegas a la oficina esperando un clima de celebración, pero te encuentras con una pared de hielo. Notas que el grupo que antes te invitaba a almorzar, ahora se dispersa cuando te acercas. Escuchas el dardo, qué bien que te lo dieron, aunque claro, con el tiempo libre que tienes tú, cualquiera lo lograba. Ese comentario no es una opinión, es un dardo diseñado para que sientas que tu éxito es fruto de la suerte y no de tu capacidad. En la familia, quizás es aún más doloroso. Es cuando compartes en la cena familiar que finalmente pudiste comprar ese coche o hacer ese viaje, y en lugar de un ¡qué alegría!, recibes un silencio pesado o un cambio de tema inmediato. Es ese pariente que dice, disfrútalo ahora, porque con lo difícil que está la economía, no sé si fue la mejor decisión. Validar este dolor es el primer paso. No eres un paranoico, el rechazo por causa del éxito es una de las soledades más amargas que existen. La analogía de la radiación. Piensa en la envidia ajena como la radiación. No puedes verla, no puedes olerla, pero si permaneces expuesto a ella sin protección, termina enfermando tu espíritu. Empiezas a sentirte cansado, empiezas a dudar de tus logros y, lo más peligroso de todo, empiezas a sentir culpa por tu propia luz. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que tienes que disculparte por tus éxitos para que los demás no se sientan mal? Ese es el primer síntoma de que la envidia ajena está ganando terreno en tu corazón. Validar este dolor es el primer paso. No eres un exagerado, no eres un paranoico, el rechazo por causa del éxito es una de las soledades más amargas que existen. Acto 2. El espejo roto, ¿por qué te envidian realmente? Para sanar, necesitamos entender la mecánica de la envidia. La mayoría de las personas cree que la envidia se trata de lo que tú tienes, pero la realidad es que se trata de lo que ellos sienten que les falta. Tú no eres el problema. Tú eres simplemente un espejo. En la fábrica o el taller, imagina a dos operarios. Uno de ellos decide empezar a estudiar por las noches para mejorar, o propone una idea para que el trabajo sea más eficiente. El otro, en lugar de inspirarse, empieza a criticarlo con los demás. ¿Por qué? Porque el brillo del primero le recuerda al segundo lo que él mismo dejó de intentar. Tu disciplina le recuerda su falta de disciplina, tu entusiasmo le recuerda su amargura. Con los amigos, a veces la envidia se disfraza de preocupación. Es esa amiga que, cuando te ve feliz en una nueva relación, empieza a recordarte tus fracasos pasados, por tu propio bien. No te envidian a ti por quien eres, envidian la libertad que tienes de ser feliz. La envidia es el lamento por la bendición ajena. Cuando alguien te envidia, lo que está viendo en ti es un recordatorio doloroso de sus propios sueños frustrados, de su falta de disciplina o de sus miedos no resueltos. Al verte brillar, ellos no ven tu esfuerzo, ven su propia sombra. La envidia es el lamento por la bendición ajena. El ejemplo de José y sus hermanos. Miremos la historia de José.
La Biblia nos dice que sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, Génesis 37, 4. ¿Qué había hecho José? Nada malo. Simplemente era el amado de su padre y tenía sueños de grandeza. La envidia de sus hermanos fue tan profunda que prefirieron arrojarlo a un pozo y venderlo como esclavo antes que ver su túnica de colores todos los días. Fíjate en esto, la envidia no quiere lo que tú tienes, quiere que tú no lo tengas. Sus hermanos no se quedaron con la túnica para usarla, la destruyeron. Si hoy te sientes en ese pozo, si sientes que personas de tu propia familia, ya sea de sangre, de trabajo o de amistad, han intentado vender tu reputación o apagar tu entusiasmo, entiende esto. José no llegó a ser gobernador de Egipto a pesar del pozo, sino que Dios usó incluso esa traición para llevarlo a su propósito. La trampa de la autolimitación. El mayor peligro de la envidia de otros es que te convenza de que, para ser amado, debes ser mediocre. Que para encajar, debes ser gris. Pero escucha bien, tu falta de brillo no va a curar la ceguera de ellos. Si te apagas, el mundo simplemente tendrá menos luz, pero ellos seguirán sintiéndose vacíos. La envidia es un ácido que corroe el alma del que la siente, pero tú no tienes por qué beber de ese vaso. Tu responsabilidad delante de Dios es administrar los talentos que se te dieron, no enterrarlos para no ofender a los que decidieron no usar los suyos. Acto 3. Blindaje espiritual y emocional, la dieta del silencio. Ahora que entendemos que la envidia es el lamento por la bendición ajena, debemos aprender a protegernos. No puedes controlar lo que otros sienten, pero tienes el control total sobre lo que compartes y con quién lo compartes. La regla de las perlas. Jesús nos dejó una enseñanza práctica en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Esto suena fuerte, pero es una medida de protección para tu paz. Tus éxitos, tus sueños y tus alegrías son tus perlas. No todas las personas tienen la madurez espiritual para ver tus perlas sin sentir el deseo de pisotearlas. La dieta del silencio no es un acto de egoísmo, es un acto de sabiduría. Imagina que acabas de recibir un bono en tu trabajo o que finalmente has decidido iniciar ese pequeño negocio desde casa. Tu primer impulso es contárselo a todo el mundo. Pero, antes de hacerlo, detente y observa el terreno. Si lo cuentas en ese grupo de amigos donde el tema principal es la queja y lo difícil que está todo, tu noticia no será recibida como una alegría, sino como una amenaza a su confort en la queja. Empezarán los comentarios, ¿estás seguro? Mira que mucha gente está quebrando, oh, qué suerte, otros tenemos que trabajar el doble. Al practicar este silencio, estás protegiendo la semilla. Una semilla necesita oscuridad y quietud bajo la tierra para poder germinar. Si la sacas al sol y al viento antes de tiempo, se seca. Aprende a decir, estoy trabajando en algo nuevo, cuando esté listo se los mostraré. Guarda tus procesos para Dios y tus resultados para el mundo. Aprende a practicar la dieta del silencio. Hay noticias que solo deben celebrarse en la intimidad de tu hogar o en tu oración con Dios. La transparencia no significa ser un libro abierto ante personas que no han demostrado lealtad. El orgullo a veces nos empuja a querer demostrar lo que hemos logrado, pero la sabiduría nos susurra que la verdadera bendición crece mejor en la quietud. Al limitar la exposición de tus victorias frente a personas envidiosas, no estás siendo cobarde, estás siendo un administrador prudente de tu paz. Acto 4. Sanando la herida de la traición, cuando el envidioso es un ser querido. Quizás lo más doloroso no es la envidia de un desconocido, sino notar que esa radiación proviene de alguien a quien amas. Cuando es un amigo cercano, un hermano o un padre quien no puede celebrar tus triunfos, la herida es profunda. Es aquí donde el alma se quiebra, porque esperábamos que nuestro hogar fuera el refugio contra la envidia del mundo, no el origen de ella. Duele notar que tu hermano minimiza tus logros para no sentirse menos, o que un padre compara constantemente tus éxitos con los de alguien más. Entiende algo vital, su envidia no es una medida de tu valor, sino una medida de sus propias heridas no sanadas. Quizás a ellos nunca lo celebraron y no saben cómo celebrarte a ti. Sin embargo, amar a tu familia no te obliga a convertirte en su blanco de tiro. Existe lo que llamamos el distanciamiento sagrado. Puedes seguir amándolos, puedes seguir orando por ellos, pero debes retirar tus sueños de su alcance. No puedes construir tu felicidad sobre la base de intentar convencer a quien ha decidido no estar orgulloso de ti. Se siente como una traición. El ejemplo de David y Saúl. David servía a Saúl con lealtad.
tocaba el arpa para calmar el espíritu atormentado del rey. Pero Saúl, en lugar de agradecer, sentía envidia porque David tenía el favor de Dios y el cariño del pueblo. La Biblia dice que Saúl intentó clavar a David en la pared con su lanza mientras éste tocaba música para él. ¿Te has sentido así? ¿Sientes que estás tocando música, intentando ser amable y servicial, pero recibes lanzas de críticas y desprecio? La lección de David es vital. Él no se quedó allí intentando convencer a Saúl de que lo amara. David esquivó la lanza y, eventualmente, se retiró. Sanar de la envidia ajena implica aceptar una realidad dolorosa. No puedes sanar a quien no quiere ser sanado. No es tu trabajo curar la amargura de otros sacrificando tu propia seguridad emocional. David no se quedó a discutir con Saúl. No intentó explicarle que él solo quería ayudar. David entendió que, en ese momento, Saúl no veía a un músico, veía un recordatorio de su propio fracaso. A veces, la mayor prueba de amor que puedes darle a alguien que te envidia es alejarte, para que tu luz deje de quemar sus ojos y ellos tengan la oportunidad de buscar su propia paz con Dios. No te sientas culpable por poner distancia. Jesús mismo se apartaba de las multitudes cuando la presión y la mala intención acechaban. Perdonar su envidia es el acto final de liberación. Perdonar no significa que debas quedarte a recibir más lanzas. Significa soltar la necesidad de que ellos te validen. Es decirle a Dios, te entrego el juicio sobre su corazón, y yo reclamo mi derecho a caminar en libertad. Al soltar el peso de querer complacer a quien te envidia, tus manos quedan libres para recibir las nuevas bendiciones que Dios tiene para ti. Acto 5. Tu victoria es tu paz, el faro que no se apaga. Llegamos a la verdad más liberadora de este camino. Tu mayor victoria frente a la envidia ajena no es que ellos dejen de envidiarte, sino que su envidia deje de importarte. La meta final de este proceso de sanidad es alcanzar un bienestar que no dependa de la aprobación externa ni se altere por la mirada ajena. La analogía del faro. Imagina un faro en medio de una costa rocosa durante una noche de tormenta. Su única misión es brillar con toda su intensidad para guiar a los barcos. El faro no baja la intensidad de su luz porque a los capitanes de los barcos les moleste la claridad, ni se apaga porque las nubes intenten ocultarlo. El faro brilla porque esa es su naturaleza y su propósito. Si tú eres ese faro, tu luz es un servicio a Dios y al mundo. Quienes se sienten molestos por tu brillo son aquellos que prefieren navegar en la oscuridad de su propia insatisfacción. Tu victoria es seguir brillando, con humildad pero con firmeza, entendiendo que tu paz es el cimiento invisible que te permite soportar las tormentas sin derrumbarte. Piensa en esto, el faro no compite con las linternas de la costa, ni se siente superior a ellas, simplemente tiene una función distinta. Muchas veces, la envidia que recibes es porque estás operando en una frecuencia de propósito que otros no comprenden. En la vida cotidiana, ser un faro significa que tu felicidad no es un insulto para los demás, aunque ellos la sientan así. Si has prosperado en tu negocio, si has sanado tu matrimonio, o si simplemente has encontrado una paz que antes no tenías, brilla. No pidas perdón por los resultados de tu obediencia a Dios. A veces, el error que cometemos es bajar nuestra luz para no encandilar a los que están en la sombra. Pero recuerda, si el faro baja su intensidad para complacer a los que temen a la claridad, los barcos que realmente necesitan guía se perderán. Tu compromiso es con la misión que Dios te dio, no con la comodidad de quienes prefieren la oscuridad. El cierre del ciclo, de la víctima al vencedor. Para cerrar este video, quiero que entiendas que la envidia de otros ha sido, aunque duela admitirlo, una confirmación de que vas por el camino correcto. Nadie envidia al que no avanza. La envidia es el impuesto que el éxito le paga a la mediocridad. Este impuesto se paga con silencio, con paciencia y con dignidad. Cuando dejas de intentar defenderte de cada crítica o de cada mirada de desprecio, estás recuperando una fortuna en energía emocional. Imagina que cada vez que alguien te envidia, es como si te enviaran una factura por algo que no compraste. Si intentas pagarla con explicaciones, con tristeza o intentando agradarles, te vas a arruinar. Pero si simplemente ignoras la factura y sigues trabajando en tu campo, ellos se quedarán con su papel vacío, mientras tú sigues cosechando los frutos de tu esfuerzo. Tu victoria no es ganar la discusión, tu victoria es que ya no necesitas la discusión para sentirte valioso. Pero hoy, ese impuesto deja de cobrarse en tu corazón. Al elegir la calma sobre la reacción defensiva, estás declarando que tu bienestar no depende de que las cosas sucedan ya mismo o de que todos te aplaudan, sino de la seguridad de que estás en las manos del mejor sembrador. Conclusión, una oración por tu libertad.
Hemos recorrido un largo camino hoy. Hemos validado tu dolor, hemos entendido la psicología del envidioso como un espejo roto, hemos aprendido a poner límites con la dieta del silencio y hemos soltado las lanzas de los baúles de nuestra vida. Ahora, te invito a cerrar los ojos por un momento. Siente cómo el peso de la opinión ajena comienza a desvanecerse. No estás llegando tarde a ningún lado, estás exactamente donde necesitas estar para aprender lo que el presente tiene para enseñarte. La envidia de otros ya no tiene poder sobre ti porque has decidido que tu paz vale más que su aprobación. Recuerda siempre, mientras tú esperas en Dios y confías en su justicia, Dios está trabajando en ti. Él no solo está preparando la respuesta a tus oraciones, te está preparando a ti para que seas capaz de sostener esa bendición sin que la envidia del mundo la marchite. Nada de lo que Dios ha planeado para ti se perderá por el camino, sin importar cuántos intenten detenerte. Hoy te vas de aquí con un escudo nuevo. Un escudo hecho de verdades, sabes quién eres, sabes de quién vienes y sabes hacia dónde vas. La envidia es un ruido externo, pero tu propósito es una melodía interna que solo tú y Dios conocen. Que a partir de ahora, cada vez que sientas el dardo invisible, lo veas como una señal de que el enemigo de nuestras almas está preocupado por tu avance. No te detengas. No te apagues. El mundo necesita tu luz tal cual es. Vuelve a tu vida hoy con la frente en alto. Perdona a quienes no saben amarte en tu éxito, pero camina lejos de su sombra. Tu historia ya tiene un final victorioso escrito. Antes de despedirnos, quiero que hagamos un ejercicio de identidad juntos. Si hoy sientes que finalmente sueltas el peso de la opinión ajena para caminar ligero, escribe en los comentarios, soy libre de la envidia. Pero, si por el contrario, sientes que es tu luz la que han querido apagar, si hoy eliges ser ese faro que no se detiene ante la tormenta, escribe con fuerza, sigo brillando. Al escribirlo, no solo dejas un mensaje, estás fijando una bandera de victoria en tu propio camino. Gracias por estar aquí, por cuidar tu corazón y por ser parte de esta comunidad que elige la paz sobre el conflicto. No dejes de charlar con Dios, porque el Señor siempre, siempre te va a escuchar. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Si este mensaje ha sido un bálsamo para tu alma herida, no olvides darle like para que podamos llegar a otros que también necesitan sanar. Suscríbete para continuar este viaje de transformación. Nos vemos en nuestro próximo encuentro de sanidad y sabiduría. Eres libre.